Si quieres aprender a utilizar tu fresadora de base recta, quédate viendo este video. Este video no busca sustituir el que te leas bien el manual de tu herramienta. Simplemente son mis recomendaciones a la hora del uso de una fresadora. Una de las herramientas más importantes para mí como carpintero es la fresadora. También en tu país la pueden conocer como tupia o tupí. Incluso en mi país, Venezuela, normalmente la conocemos como trompo. Y es una herramienta muy versátil que te permite hacer ranuras, emparejar maderas, copiar formas que hayas hecho en una plantilla anterior. Y bueno, sin más que decir, vamos a adentrarnos para que vayas conociendo los tipos de brocas que puedes utilizar. A la hora de ver las brocas que tienes en el mercado para tu fresadora, debes conocer las siguientes características. Primero que todo, debes tener en cuenta el encastre. Quiere decir el ancho o diámetro que tiene tu broca para ingresar en tu router, en tu fresadora o tupí, como lo llaman en tu país. Normalmente hay dos medidas de encastre. Una es 1/4 de pulgada, como estas que tienes acá, y otra es un poco más ancha, es de media pulgada. En líneas generales, los routers que permiten ingreso de brocas de media pulgada tienen bastante más potencia que los que solamente te permiten este tipo de encastre. Pero bueno, además de la potencia de tu router, hablando de brocas, debes considerar lo siguiente. Principalmente encontrarás dos tipos en el mercado y aquí las puedes ver. Unas que no tienen un rodamiento, que está solamente la parte cortante que le dará la forma al fresado. Y existen unas como estas, que como podrás ver, en su parte anterior al corte tienen un rodamiento. También las hay que tienen el rodamiento en la parte superior. Ese rodamiento, ¿qué es lo que hace? Básicamente, cuando tú necesites hacer un fresado o utilices tu fresadora, tendrás que limitar el movimiento o la ruta del fresado. Y eso te lo permitirá el rodamiento, o deberás limitar tu router al utilizar este tipo de fresas con otros implementos que verás a continuación. Cuando debo limitar el movimiento de mi fresadora y no estoy utilizando una broca con rodamiento, utilizo un implemento semejante a este, que como puedes ver lo hice yo mismo. ¿Qué es lo que hace este implemento? Lo fijo con unos tornillos y colocando en la parte inferior la madera que quiero fresar. Este canal me permite saber, está hecho de la medida exacta de mi router y me permite saber por dónde pasa centralmente la fresa. Y de esta manera puedo limitar el movimiento a una recta cuando hago mi fresado. También, para lograr una limitación sin el uso de rodamiento, existe un implemento similar a este, que este es el de la sierra circular, pero al colocarlo en el trompo, pues logras un límite con respecto al borde final de donde estás realizando tu fresado. Pero hoy te voy a enseñar, además de algunas características de la fresadora, cómo hago un corte ayudándome con una broca con rodamiento. Existen gran variedad de fresadoras. Te recomiendo que veas las diferentes marcas que hay antes de adquirir la de tu preferencia. Lo primero que tienes que tomar en cuenta cuando compres una fresadora es que las hay de dos tipos. Las de base fija, como la que te voy a enseñar a utilizar en este video, y las de base móvil, que haré otro video para enseñártela a utilizar. Y lo primero que vas a tomar en cuenta una vez que selecciones una marca que te guste es ver la potencia del motor de tu fresadora, que viene expresada en vatios o HP, caballos de fuerza, que es lo que te indica la potencia, la fuerza que va a tener ese motor para mover la broca fresadora. Igualmente, esta es una marca que a mí me ha salido muy buena, pero todas suelen tener las siguientes características. De la marca que la compres van a tener más o menos las mismas características. Lo primero que tienes que saber es que viendo tu fresadora desde arriba, la broca girará en la dirección de las manecillas del reloj. O sea, quiere decir así. O sea, ese es el giro de la broca y por lo tanto ya está atacando la madera en el corte basándonos en cómo se está moviendo la broca. Luego tienes que ver, además de si tu fresadora te permite cambiar la velocidad. La velocidad en mi caso se mueve acá. Tengo 6 velocidades en mi fresadora, pero es muy probable que la tuya tenga otras variantes. Igualmente, nuestra base se puede separar para dejarnos libre el motor, que este es el motor de nuestra fresadora, y en él tendremos un botón de encendido y apagado.
Es muy importante que sepas que, al igual que todas las herramientas eléctricas, debes manipularlas siempre considerando que esté desenchufada. No le metas mano a la broca con la herramienta enchufada, porque Dios no lo quiera, pasa cualquier cosa y es mejor siempre estar prevenido y estar sin estar conectados a la luz cuando estemos manipulando herramientas eléctricas y cortantes. Como ya te dije, tienes dos tipos de encastre según la broca que vayas a utilizar. Esta es de 1/4 de pulgada, quiere decir que este diámetro tiene esa medida. Y esto va en compaginación con el encastre de la copa donde va a ingresar la broca. ¿Cómo colocamos una broca de este tipo? Fíjate que acá colocamos la copa que va a sujetar nuestra broca. Y esto es muy importante que prestes atención porque muy pocas personas lo saben de manera verdaderamente documentada y es importante que lo sepas. Fíjate que tu broca llega hasta un final, ¿verdad? Tú vas a subir de ese final 5 milímetros aproximadamente y ahí es donde vas a colocar tu broca. En mi caso se sujeta utilizando 2 llaves, pero hay muchas fresadoras que tienen un sistema automático de agarre. A mí particularmente me gusta esta porque creo que tienen mucho mejor control y sujeción de la fresa. Una vez apretado de esta manera, ya tu broca queda inmóvil y está lista para colocarla en tu router para realizar el fresado. Ahora solo me queda colocar la base fija y definir la altura a la que vamos a colocar nuestra broca con respecto a la base. En mi caso se coloca de una manera que, digamos que sigue como una especie de tornillo, pero esto varía según la marca de router que tengas. Siempre es recomendable que leas bien las instrucciones de todas las herramientas que utilices. En este caso tenemos 3 posiciones de altura. Puedo colocarla un poco más abajo o un poco más abajo. Voy a colocarla a la altura de realizar el fresado adecuado y además de esta base que es bastante móvil con 3 posiciones, tengo aquí un ajuste a nivel milimétrico que me permite subir o bajar mi base de una manera súper precisa. Acércate para que veas cómo voy a colocar el rodamiento con respecto al corte que voy a hacer. El rodamiento de mi broca no permitirá que yo realice un fresado que entre demasiado en la superficie de mi madera o de mi MDF en este caso. Fíjate que voy a ajustar el rodamiento para que quede saliendo de la madera que voy a fresar. Esta es una pieza de melamina de 18 milímetros de espesor, por lo que voy a bajarla hasta que vea que el rodamiento sale totalmente por encima y que la superficie de los 18 milímetros queda dentro del corte de la broca. Fíjate que colocándola al lado estoy enteramente en la superficie cortante de mi broca. Cuando ya tengas lista la altura de la fresa colocada en tu fresadora, no puedes olvidar que tienes que inmovilizar bien la pieza que vas a fresar y nunca puedes olvidar los implementos de seguridad, que en mi caso, los que te recomiendo siempre son la mascarilla para evitar que el polvillo lo estés tragando durante todo tu trabajo, unos tapa oídos porque el sonido verdaderamente puede dañar tus oídos, y utilizar una careta protectora para evitar que el salto de cualquier viruta pueda afectar tus ojos. Acércate para que veas cómo funciona el prensado que hicimos del material. Para inmovilizar esta pieza de melamina utilicé 3 prensas, 2 colocadas en este lado y esta que estoy colocando al final de la melamina la voy a mover, voy a fresar hasta hacer tope con la prensa, luego muevo la prensa y terminar el fresado. Fíjate que la altura de la broca la fijamos de la siguiente manera. La fijamos de manera que la rolinera circule por la parte inferior de mi mesón, que es la parte que será la guía para realizar el corte en la melamina. Quiere decir que toda la superficie cortante simplemente está tocando lo que es la melamina y el rodamiento se desliza por el final o por la pieza guía. Aquí puedes ver lo que ha ido comiendo la fresa. Fíjate que se ha ido guiando por la plantilla, en este caso mi mesón,
para hacer el corte recto y el fresado recto. Que si te das cuenta, estoy guiándome por una línea que tracé con lápiz de grafito y ahí fijé a mi mueble para proceder a hacer el corte. Igualmente quiero recordarte que tu router debes encenderlo y dejar que la fresa alcance su máxima velocidad. Después es que lo vas a pegar a la pieza que vas a fresar. Igualmente lo retiras y después apagas la fresadora. Otra cosa muy importante a la hora de utilizar tu fresadora es que debes sujetarla firmemente para evitar que si tienes cualquier pequeño accidente, como que se rompa una broca o hay un bajón de luz y te produce un pequeño cambio de velocidad en la máquina, no vayas a sufrir ningún pequeño accidente, aunque es muy raro que suceda. Las herramientas eléctricas son muy seguras siempre que tomemos en cuenta todas las medidas de seguridad. De la misma manera, acuérdate siempre que debes prender la fresadora. Después es que la vas a acercar a la superficie que vas a fresar y lograr un desplazamiento que se oponga al giro de la fresadora. Normalmente va a ser de izquierda a derecha para atacar correctamente la pieza que estás fresando. No te olvides de prensar y fijar correctamente la pieza que vas a fresar utilizando unas prensas o fijándola con tornillos, como has visto que hago en otros videos. También no olvides ni el tapabocas, ni el tapaoídos, ni la mascarilla. Tomando todo esto en cuenta, lo que tienes que recordar siempre que yo soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela. Recuerda darle me gusta al video, suscríbete y dale a la campanita para que te avise de todas las novedades que te traigo en el canal. ¿Y qué más queda? Pues simplemente te espero en mi próximo video.